Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Pasaporte a Ignotia. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Tenemos hoy un nuevo programa de Pasaporte a Ignotia y, como no, nos acompaña nuestro amigo Javi Rando. Buenas, Javi. Muy buenas, Gerión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte y de retomar, ¿no? Llevamos yo creo que un par de meses que no grabábamos juntos y ya tenía ganas, la verdad. Siempre me gusta encontrarme contigo y grabar nuestras cositas. Pues muy bien, sabes que es un placer para mí el tenerte aquí en la Biblioteca de la Historia, en esta sección de Pasaporte a Ignotia y bueno, y retomando la saga de las Indias Orientales que tanto nos gusta y a los oyentes también. Sí, les recordamos además a los oyentes que tienen, si llegan a este episodio, que es el cuarto de esta saga, que dentro de la descripción podemos poner la lista donde vienen todas incluidas. Y la verdad que sí, que yo la iniciamos con mucha ilusión hace ya, no sé, pero igual 7 u 8 meses, ¿no? Por lo menos. Sí, casi un año ya, sí. Recuerdo que empecé a preparar los guiones seguro el año pasado, y además en un momento en el que no tuve COVID, pero sí que estuve con un contacto cercano, ¿no? Cómo han cambiado las cosas, ¿sabes? que ahora es totalmente diferente, pero en aquel momento tuve un contacto estrecho y estuve 10 días en mi casa solo. Y aproveché para preparar 2-3 episodios y este último lo acabamos hace poco, te lo pasé, porque además es precisamente el cenit, ¿no? De a lo que llega toda la historia que hemos estado contando, pero sí, fue hace casi un año cuando empezamos esta saga. Sí, como dices, este episodio de hoy es como digamos la guinda del pastel, porque bueno, es apasionante esto de lo que vamos a hablar hoy, del tornaviaje y la fundación de Manila y bueno, ya estoy seguro que a los oyentes les va a gustar. Yo creo que sí, porque además vamos a conocer a personajes históricos que seguramente a todos nuestros oyentes les suenan, caso de Legazpi, caso de Urdaneta, pero que no están totalmente puestos en valor, ¿no? No sé si se vivirá un caso quizás con Urdaneta algún día como el que se ha vivido hace poco con Blas de Lezo, ¿no? Que ha pasado de un personaje siempre arrinconado, ¿no? En la historia a ser considerado uno de los grandes símbolos de la España más floreciente y quizás pueda pasar un poco igual con el caso de Urdaneta, que es un gran desconocido para todo aquel que no es cercano a la historia, pero que ha conseguido un hito que yo espero que en esta próxima hora de episodio seamos capaces de hacerle llegar todos a nuestros oyentes de la importancia que tuvieron. Pues eso te iba a decir, Javi, que para eso estamos, para recordar a estos grandes personajes de nuestra historia, de la historia de España. Y bueno, a ver si gracias a nosotros pues hay gente que empieza a conocer más a estos personajes y le damos un impulso, como bien dices, para que si no llegan a ser tan conocidos como Blas de Lezo, que sí que en un momento dado, si escuchan hablar del tornaviaje, de Urdaneta, de Legazpi,
digan, mira, si esto lo escuchamos en la Biblioteca de la Historia, y estos personajes la verdad que fueron muy importantes para el devenir de ese naciente imperio español y de la historia de, como veremos, de Filipinas y de otros muchos países. Poco tiene que envidiarle, relativamente, ¿no? Pero todos tenemos en nuestra cabeza la ruta de la seda y el tornaviaje, ese galeón de Manila, galeón de Acapulco, sí. O sea, se le llama de diversas formas. No tiene demasiado que envidiarle y durante 300 años fue una ruta que se sigue utilizando por cierto hoy en día y que es nuestro objetivo, ¿no? Intentar ponerlo en valor. De hecho, hace poco vi un documental que está en Movistar Plus, que igual a la gente le puede gustar, que se llama Imperio de Plata. Es muy interesante, es sobre la importancia. Bueno, la plata escaseaba mucho en China. Sí. Siempre había una gran escasez de plata y precisamente fue el Imperio Español a través de Filipinas, pues uno de los grandes proveedores de esta plata a China, ¿no? Y se hablaba de cómo se produce todo esto y se habla muy poquito muy poquito de este hecho que vamos a contar, de este tornaviaje, de Urdaneta, y ya me pareció relevante, ¿no? Que internacionalmente pues no se tuviera en cuenta la importancia de la ruta que se abrió, pero bueno, creo que en España pues no podemos cometer el fallo de no tenerlo en consideración. Sí, bueno, lo que comentas de La Plata, ya lo comentamos aquí en la Biblioteca de la Historia, en ese programa sobre el Real de A8, que dijimos que esa moneda española, el Real de A8, se resellaba. Y sobre todo son curiosos los reales de A8 que nos han quedado con resellos chinos, y porque los chinos, como bien has dicho, eran unos grandes demandantes de la plata española, y ese real de A8 con esa pureza que tenía en la plata, pues era algo muy, muy, muy demandado por los chinos. A posteriori sería, bueno, perdón, pues solo para hacer un apunte, a posteriori en ese documental viene muy bien reflejado la parte de Imperio de Plata, donde de hecho el peso de España no es muy amplio dentro del documental, sino que está más relacionado con el Imperio Británico, porque es de origen anglosajón el documental, y se habla de cómo posteriormente es el Imperio Británico el que hereda ese papel de proveedor de plata a China y a cambio de opio. Y entonces pues ahí llega precisamente otro capítulo que estaría muy bien un día que paráramos en él, que son las guerras del opio, que son muy, muy interesantes. Exactamente. Pues si te parece, Javi, como decíamos, seguimos con la saga de las Indias Orientales y recordamos que nos quedamos con ese bautismo de Filipinas. Los españoles ya habían llegado a esas tierras, a estas islas de Poniente, como también se les llamaba. Ya habían bautizado también con nombres castellanos un montón de islas, un montón de bahías, etcétera. Nos quedamos en esa pugna entre portugueses y españoles, ese toma y daca por evitar que el rival, en este caso Portugal, se asentase de una manera fuerte en esos territorios. Los españoles demostraron que no se iban a dar por vencidos, ya que si esto ocurría, pues dejarían de tener acceso directo a esas codiciadas especias y a esos productos que se encontraban en este lugar tan remoto del globo terráqueo. Entonces digamos que ya habíamos llegado, ya estábamos allí y ahora tocaba volver a los territorios consolidados en América, en Nueva España, la actual México, pero esto no iba a resultar tan fácil. Había que hallar una corriente oceánica que llevase los barcos españoles de vuelta a América a través del inmenso Océano Pacífico, que no era tan pacífico, y esa corriente existía, pero había que encontrarla, ¿no es así, Javi? Sí, volvemos a lo mismo porque es core de todo lo que se viene hablando en estos episodios, ¿no? Está bien llegar a Filipinas, está todo bien, pero el problema es volver, ¿no? Sí. De hecho, luego nos repasarás un poco cuáles fueron los intentos previos que hemos ido contando a través de esta saga. Pero el problema fundamental era ese, ¿no? Aparte de, evidentemente, de los portugueses, esa delimitación, ese conflicto de es que a mí las Molucas me pertenecen, no, pero es que esto no está dentro de las Molucas. Y llega Luis de Velasco, virrey de Nueva España, y dice, oye, este asuntillo que tenemos aquí pendiente, que estuvo Ruy López de Villalobos y encontró estas Filipinas, que las bautizó, que luego acabó la cosa como acabó, pero hay que retomarlo, ¿no? Porque
México, claro, Nueva España, se interpretaba que quería acceder como fuera a ese comercio de Oriente, ¿no? Llegaba un nuevo virrey, en este caso Luis de Velasco, y volvía a poner otra vez el asunto sobre la mesa. Monta un consejo de peritos con tíos muy experimentados. Esto es muy importante, porque va a ser también diferencial para que toda esta expedición llegue al éxito, ¿no? Pedro Menéndez de Avilés es uno de los hombres, otro es Pablo de Carrión, gente que ya conocía los mares del sur, y va a tener un papel fundamental Andrés de Urdaneta, ¿vale? Su convicción es clave para que todo esto se lleve a cabo, también su conocimiento. Y te cuento quién es Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta nació en Ordicia, en Guipúzcoa, y es, como te decía antes en la presentación, uno de los hombres más desconocidos, pero a la vez más relevantes de este periodo de conquista, por lo que supondrá investigador, científico, navegante, matemático y además un hombre de fe. O sea, un perfil totalmente polivalente, ¿no? Una de estas personas que son brillantes, que se da bien hacer todo y que además tiene inquietudes para hacer diferentes cosas. Su historia en estas Indias Orientales, de hecho, ya comenzó en nuestro primer episodio. Curioso, ¿eh? Estamos hablando de que ha pasado Loaiza, ha pasado Elcano, ha pasado Villalobos, o sea, han pasado muchos años. Y Urdaneta, en nuestro primer episodio, ya fue protagonista, ¿vale? Él fue uno de los hombres que en 1525 se embarca junto a García Jofre de Loaiza y tenía tan solo, Gerión, 17 años. Urdaneta en aquel momento. De hecho, si recuerdas, apenas llegaron unas pocas decenas de hombres de aquella expedición a España, después de que los portugueses, bueno, pues les acompañaran amablemente a dejar aquel territorio, y uno de esos hombres fue Urdaneta. Fue uno de sus supervivientes. Si recuerdas, aquella expedición de Loaiza se extendió durante 11 años. Sí. Que Urdaneta, cuando llegó a España, ya tenía 28. 11 años que dan para muchísimo. Muchísimo. O sea, esto te da una experiencia en la vida que te puede marcar de por vida como así ocurriría. Bueno, fíjate que sí queda que él vino con una hija, o sea que le cundieron esos 11 años, pero lo que fundamentalmente hizo Urdaneta, con todo ese currículum que te he dicho de cosas que sabía hacer, fue una esponja que aprendió todo sobre aquellos mares, ya no solo sobre navegación, sino también sobre política, cómo funcionaban allí, los nativos, o sea, todo. Se convirtió probablemente en uno de los navegantes más experimentados de la época con solo 28 años, ¿no? Uh-huh. Él huye de Lisboa, llegan a Lisboa y lo quieren apresar, consigue huir y se presenta ante Carlos I en Valladolid en 1537, ¿no? Y le entrega un memorial porque él lo recogió todo en una biografía. Los portugueses no se lo pudieron quitar y le cuenta todo lo que pasó en aquellas Indias Orientales y las Indias de las especias, ¿no? Luego se va a América, después de comparecer ante el emperador, se va a América de la mano de no cualquiera, sino de Pedro de Alvarado, uh-huh, uno de los hombres de Hernán Cortés en esa conquista de México, y allí se convierte, por su conocimiento y su experiencia, en un personaje notable e influyente que se ganó el respeto de todos y siguió ampliando su conocimiento científico. Especialmente trabajó pues en la navegación, pero en el Mar Caribe, que también tiene un valor fundamental por la formación de los huracanes en el trópico. Experimentó incluso con la curación de fiebres tropicales, tipo que aportó soluciones a través de la observación y posterior estudio a muchos de los problemas con los que se encontraron los españoles en un nuevo mundo, ¿no? Uh-huh. A los 45 años, nadie sabe por qué, lo abandona todo esto e ingresa de fraile en la Orden de San Agustín en Ciudad de México. Y allí se dedica al estudio de todo lo que había ido alimentando durante su vida y también de la meditación. O sea, es como una especie de retiro espiritual, de fe, una crisis de fe que le afectó para relajarse un poco. Y allí desarrolla un estudio precisamente sobre la mecánica de la naturaleza en el Océano Pacífico, en el Mar del Sur. Una teoría, ¿no? Uh-huh. Básicamente, lo que decía Urdaneta es que el Océano Pacífico, este nuevo océano que habían descubierto, tenía que seguir una lógica idéntica
al resto de los mares. En este caso, utilizaba también de referencia el océano Atlántico, ¿no? Y que confirmaba que a través de encontrar una corriente que él ya incluso situaba en algún punto concreto, se puede realizar ese tornaviaje, ¿vale? Y es en 1564 donde él presenta este estudio en la corte de Felipe II, se abandona lo que es esta parte de retiro y decide de nuevo aportar en su conocimiento y navegación, y le llega a Luis de Velasco, que indudablemente pues cuenta con Urdaneta para poder realizarle. Es más, Felipe II instó de todas las órdenes concretas a Urdaneta y le asignó el cargo de científico y cosmógrafo de esta expedición. Javi, fíjate, perdona que te interrumpa, pero fíjate en esto de la lógica que pensaba Urdaneta. Dice, esto es que tiene, por lógica, habiendo observado cómo funcionan los otros mares, los otros océanos, por lógica tiene que haber una corriente. Claro. Es que fíjate esto a lo largo de la historia científica, cómo se va repitiendo, y esa observación, esos cálculos que se van haciendo, como por ejemplo en el programa que hicimos aquí de los planetas exteriores del sistema solar, de su descubrimiento, que lo hicimos con Antonio Gómez, cómo los científicos, observando a Júpiter, observando a Saturno, decían, es que tiene que haber otro planeta más para allá, porque Urano tiene unas condiciones que se mueve así, se mueve para acá, hay una gravedad que se le tira, hay más allá otro planeta. Y sí, y más para allá estaba Neptuno, o sea, que viendo, o sea, decían que tenía que haber un planeta y lo había. Y aquí Urdaneta dice, tiene que haber una corriente, y es que la había. O sea, que fíjate los científicos cómo en esa observación al final dan con esas... Y además es una lógica muy sencilla, Gerión. Es simplemente pura lógica, pura fe también. Vimos que era un hombre de fe, que él creía la religión, pero evidentemente también creía en el método científico. Claro. Con lo cual se da esa curiosa, ¿no? Que en esa época, pues, debe ser un personaje un tanto contradictorio, el amigo Urdaneta, pero es que tiene un valor tremendo, porque fíjate cómo te he ido contando lo que es su vida, cómo él está hasta los 28 en aquellos mares del sur, cómo luego va a México, se convierte en una persona muy respetada, pero estamos hablando de que después de un retiro y ya abandonada esa vida, él sigue pensando, oye, esta historia que tenemos aquí, que es volver de estas posesiones que nos pertenecen, que son las Filipinas, esto se puede hacer. O sea, es una persona que en su retiro no deja en ese empeño, no cesa en ese empeño, ¿no? Y le confiere aún más valores. Es una persona de verdad que yo espero que de verdad se queden con una imagen real de quién fue Urdaneta, porque es un personaje apasionante. Y como te decía, Felipe II y Luis de Velasco, los gobernantes, en este caso el emperador y el virrey, claro, si tenemos este conocimiento de Urdaneta que nos dice que se puede, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Vamos por enésima vez a intentarlo, ¿no? Y comienzan esos preparativos en el puerto de Acapulco, que va a ser un puerto muy destacado, ¿no? Además, el más moderno de la época, había desplazado ya al puerto de Natividad, que se encontraba en desuso y que además no gozaba de demasiado prestigio, ¿no? Y compuso una flota con 4 naves, el galeón San Pedro, la nave capitana con 500 toneladas, y el San Pablo, la nave almirante, con 300 toneladas. Luego tenemos también el San Juan. Tengo la sensación de que siempre se llaman igual, ¿no? No sé, siempre hay un San Juan, ¿no? En cada expedición. Era un galeoncete de 80 toneladas y el San Lucas, un patache de 40, ¿no? Estas 4 embarcaciones son puestas a disposición de esta nueva expedición para viajar de nuevo a las Filipinas, establecerse e intentar el tornaviaje. Aunque se iba a salir de Nueva España, todos los materiales se trajeron de la península, ¿vale? Porque fue Felipe II el que puso mucho también interés en que se realizara. Llegaban al puerto de Veracruz y de ahí cruzaban en dirección este-oeste, pues cruzando todo México hasta llegar a Acapulco. Esa fue la dirección que siguió el tema de los preparativos para ponerlo en marcha, ¿no? Y además no se escatimaron en detalles. Un ejemplo fue, por ejemplo, la alimentación, que se le daba mucha importancia
en aquel momento y por entonces se desconocía el escorbuto, pero se estimaba que la falta de nutrientes frescos era el hecho que lo provocaba. O sea que ya también ahí entraba un conocimiento y una observación científica para intentar detectar qué problemas se encontraban los marineros en alta mar. Así que, bueno, pues se fletó una cantidad importante de cocos, de habichuelas y piñas para intentar corregirlo, aunque como vemos era un aspecto bastante delicado. Así es, Javi, como bien dices, la alimentación de la tripulación no era algo que se dejaba al azar, porque tenía una gran importancia para el éxito o el fracaso de las expediciones que se realizaban. No era nada sencillo preparar todos los alimentos necesarios, ya que además de tener que contar con los alimentos suficientes para todo el viaje, pues había que pensar en cómo conservarlos y cómo tenían que ir preparados para que no se estropeasen. En los barcos de la época había un encargado de repartir las raciones a los tripulantes y un encargado del agua. Se realizaban 3 comidas, el desayuno, el almuerzo y la cena. El almuerzo era la comida que se repartía a mediodía y era la más importante de las 3. Era la más abundante o la más calórica. Y además, si las inclemencias del tiempo o la falta de leña para calentarlo lo impedían, pues la comida tenía que ser fría, pero si lo permitían, pues esta comida era caliente. El alimento base o que se consumía en mayor cantidad era el bizcocho, pero no era un bizcocho como lo conocemos hoy en día, ese bizcochito blandito, ¿no? que lo hacemos al horno y que tan bueno está, sino que se trataba... de lema, ¿no? Una cosa así, un pan exactamente, de lema, como el de anillo. Se trataba de una especie de galleta dura que se cocía 2 o más veces para que de esta manera fuera más duradera y no se echara a perder en pocos días. Y es que la propia palabra bizcocho proviene del latín vis coctus, que significa cocido 2 veces. Ya que, como he dicho, con esta doble cocción, pues la humedad de la masa, la humedad en la masa escaseaba, o sea que era mínima e impedía pues la proliferación de hongos u otros microorganismos que echaban a perder el producto. Se ha escrito mucho sobre este alimento, pero me quedo con la siguiente descripción de la época. Dice así: la galleta bizcocho de mar, bien conocida de todos los que navegan, es una pasta de harina de trigo más o menos depurada, que después de fermentar suficientemente, se deseca y endurece al calor moderado del horno. Su destino es el del pan, por cuya razón puede considerarse como la base principal de los alimentos en los navíos. Esta sustancia, demasiado endurecida, necesita una dentadura completa y firme para ser triturada en términos que faciliten su digestión. Cuando se mastica mal, tarda más en digerirse, por lo que no debe usarse, ni es fácil, sin molerla primero, ya en la boca, ya reduciéndola a pasta por medio de algún líquido, por cuya ración está justamente reputado como inútil para la navegación en todo individuo que esté despojado de los instrumentos necesarios para masticarla bien. El afrecho o salvado, que no es otra cosa más que la película de trigo, es indigerible, por cuyo motivo y por estar destituida de partes nutritivas, no sirve para la preparación de las pérdidas. De aquí se infiere que abundando mucho en la galleta la hace más difícil de digerir y en general mucho menos nutritiva. Son muy visibles estos inconvenientes en el primero de los alimentos de la gente de mar, pero no son esencialmente tan nocivos como los que provienen de su degeneración a bordo. Cuando se reblandece la galleta por la humedad, adquiere un gusto más o menos agrio y un olor fuerte y fastidioso. Su textura interior se encuentra deshecha y como entapizada de telillas de arañas. Estos son efectos del gorgojo y demás insectos que la penetran y se alojan en sus oquedades interiores. Pero la necesidad arrostra todo y el hombre, cuando menos lo espera, suele triunfar de cuantos agentes conspiran a destruirlo. Hemos visto más de una vez al marinero usar sin consecuencia alguna de una galleta que poseía todos los defectos insinuados, de manera que preparada en sopas, nadaban los gusanos e inmundicias que se desprendían de su interior. O sea, Claro. Imagínate, ¿no? Esa sopita ahí de galleta con gusano.
Y además, has comentado una cosa que además que me gusta que lo puntualices, es, oye, se necesitan unos buenos dientes para comer esto. O sea, Claro, claro. madre mía, Sí, o sea que sí. podría ser utilizada como arma en un momento dado, ¿no? Esta galleta. Sí, como arma arrojadiza. Madre mía. Y bueno, también me gustaría recordar cómo describió Antonio Pigafetta en su diario lo mal que tuvieron que pasarlo cuando en la expedición de Magallanes y Elcano pues navegaron durante unos agónicos 3 meses en el Pacífico y ya las provisiones eran casi nulas. Y dice así en su diario Antonio Pigafetta: la galleta que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda sustancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. Es que no sé si te recuerdas esa parte del viaje de Magallanes y Elcano, pero tuvieron muy mala suerte porque en cualquier otro trayecto que hubieran seguido se hubieran topado con alguna isla, pero es que tuvieron la mala suerte de que durante meses tiraron por puro mar, o sea, y no les acompañó evidentemente ni las corrientes ni los vientos para que el viaje fuera más rápido, o sea, fue indescriptible. Y bueno, recordemos que en ese viaje, según cuenta Pigafetta en su diario, llegaron a comer serrín, raspando el palo principal del barco y cuero, ¿no? Y cuero, procedente también de ese palo mayor. O sea, eso lo tuvieron que pasar tan mal que bueno, llegaron a estas circunstancias. Y bueno, siguiendo con esa alimentación, pues el segundo alimento, o bebida en este caso, en relación a la cantidad suministrada a los marinos y a la importancia, pues era el vino, cuya ración por tripulante y día se dice que ascendía a 1 litro. Un tema con el vino, y es que los antiguos, bueno, en esta época, pensaban que les daba vigorosidad y el vino era obligatorio, o sea, se aguaba evidentemente, pero la ración de vino era totalmente obligatoria y era una cuestión que ellos incluso preponderaban por delante del agua porque le aportaba vigor. Hoy día sabemos que el alcohol lo que hace es deshidratar, o sea, que no ayuda precisamente para este tipo de condiciones donde pueda haber falta de agua. O sea, el vino no sustituye el agua o no es un alimento, en este caso bebida, que mejore al agua porque además produce deshidratación. Exactamente. Y bueno, los otros líquidos y sus cantidades suministradas eran, por ejemplo, el vinagre, que eran 3 litros al mes, y el aceite de oliva, que era 1 litro al mes. Pero sin duda, como has dicho tú, el líquido más importante, que como bien sabemos es la base de la vida en la Tierra, pues es el agua. La peor carencia por la que podía pasar un hombre de mar, pues era la falta de agua. Por este motivo, el encargado del agua tenía que ser extremadamente cuidadoso en su racionamiento a la tripulación. El agua que se almacenaba en los barcos habitualmente se corrompía por no estar bien envasada, lo que provocaba un sinfín de enfermedades. Una solución era hervirla, pero no todo ni en todos los momentos se podía hacer, como hemos comentado anteriormente. Aunque tuvieran leña, pues si las inclemencias del tiempo no lo permitían, pues no podía servir el agua. Normalmente se repartían entre 1 y 2 litros de agua por persona y día, según las existencias. Cuando esta comenzaba a escasear o se producía alguna avería o algún contratiempo que hiciera más larga la travesía, pues se revisaba ese racionamiento y la ración de agua pues se veía reducida. Siguiendo con los alimentos de los marineros, pasamos a los alimentos frescos, como las verduras y las frutas, que eran los que, como todos sabemos, pues antes se estropeaban y por eso se consumían los primeros días. Esto hacía que en las travesías prolongadas apareciera el temido mal del marino, que es el escorbuto, que se debe a una falta en el organismo de vitamina C. Otros alimentos eran la carne, que normalmente era carne seca, que se servía al menos 2 veces por semana, y la carne se intercalaba en la dieta con otros alimentos como legumbres, arroz y pescado. El queso, dada su buena conservación, todos sabemos que el queso una vez que se va secando se suele conservar bien, pues también era un componente esencial de las dietas en los barcos. Según el marino y científico Diego García de Palacio, esto es lo que presenció en una nao que se dirigía a las Indias en el siglo XVI. Dice así: se ha de almorzar con un poco de bizcocho, algunos dientes de ajo, sendas sardinas o queso,
sendas veces de vino en pie a toda la gente y solo los domingos y jueves se les da carne y los demás días de la semana pescado y legumbres. Puesta pues una mesa en el convés del navío, desde popa a proa, donde toda la gente quepa, se han a sentar por las bandas, como se dijo en el capítulo del contramaestre, y de 4 en 4 se ha de poner su montón de bizcocho y 4 libras de carne, y siendo en la mar se dan garbanzos o habas. Y el día de pescado, si se da sardinas, se dan a cada uno 4, por manera que entre 4 que comen en un servicio se ponen 16 sardinas con su aceite y su vinagre. Y si se da bacalao, lizas o pargos con su olla de habas y garbanzos. Y a cenar se les da el servicio de solo el pescado, bizcocho, aceite y vinagre y su bebida. Así que como vemos, pues queda reflejado por parte de muchos cronistas de la época que la comida pues era difícil de conservar, ya fuera por la humedad, por el calor o por las plagas, por las ratas, las cucarachas y los demás insectos. Y bueno, a pesar de estar más o menos estipuladas las cantidades que se entregaban a cada tripulante, pues las raciones se podían duplicar cuando había riesgo evidente de entrar en combate, para que, bueno, el ardor guerrero se hiciera un poco más evidente. Y bueno, los oficiales a bordo tenían pequeños privilegios, como un vino de una mejor calidad, como membrillos y otras confituras, que esto ya lo vimos en el capítulo de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, que este acceso a esos membrillos y a esas confituras con ese aporte de extra de vitamina C, los oficiales de a bordo no contrajesen el escorbuto o tardaran más en encontrar el escorbuto. Y bueno, también estos oficiales pues tenían derecho a un bizcocho más blanco. Pero cuando el viaje se alargaba y los alimentos y el agua escaseaban, pues compartían con los demás marineros pues las penurias del hambre y la sed. Te voy a lanzar una, Gerión, porque me ha encantado esta parte, que era un poco introductoria de ver cómo eran esos preparativos, ¿no? de la expedición que vamos a iniciar ahora. Te lanzo una propuesta y es que hagamos tú y yo juntos uno sobre la vida en un barco en esta época. O sea, creo que puede quedar uno muy chulo en general. Y sí, es que me ha encantado. Tiene muchas temáticas y quería aportar en un lado, en otro tal, pero la has resumido perfectamente. Sí, bueno, ha quedado reflejado lo difícil que era la vida en la mar, claro. y en estas épocas. O sea, si ya hoy en día, por desgracia, la vida de los pescadores, de los marineros, es muy fastidiada. Mira el accidente que hubo hace poco en las aguas de Terranova, donde tantos marineros gallegos fallecieron. Pues imagínate, en esta época, hace tantos siglos, cómo sería la vida en el mar. O sea, es que es alucinante. Lo que te digo que lees esto y dices, hay que ver que inhumanos cuando llegaban a una isla, que al final acababan batallando por comida, si los nativos había nativos que llegaban y hacían el típico intercambio de productos, pues imagínate, se volvían locos estos marineros, ¿no? Pues claro, la necesidad. Era pura supervivencia, Javi. Y exacto, y luego, claro, te pones en tu pensamiento de la época y dices, hay que ver que si este intercambio no se producía o no era amistoso, cómo podían hacer esas tropelías, tal. Hombre, si estaban comiendo cuero, se rinde sacado del mástil y demás, pues hombre, hay que ponerse un poco en situación de que son personas que estaban entre la vida y la muerte. Pero yo sigo en Acapulco, o sea, todavía no hemos iniciado nuestro viaje y recuerdas que te he dicho que la gran persona que había detrás de esta nueva expedición era Luis de Velasco. Pues fallece, o sea, tenemos la mala suerte de que el virrey fallece y llega ahí un momento que dicen, bueno, ¿esto sigue para adelante? No, sigue para adelante. O sea, sigue para adelante porque además había órdenes y material puesto, recursos a disposición de esta expedición por parte de Felipe II, con lo cual ya estábamos hablando de no algo propio de Nueva España, sino ya era un mandato imperial, ¿no?
Además hubo malentendido sobre el derrotero a seguir, ¿no? Que supuso un divorcio entre Urdaneta y Pablo Carrión, que era otra persona importante, un experimentado militar que tenía experiencia en los mares del sur y que de hecho iba a abandonar la expedición antes de zarpar, ¿vale? Por diferencias al respecto. Urdaneta abogaba por acudir a Nueva Guinea y eso era algo que se desechaba. Pablo Carrión se puso un poco en contra y luego finalmente, la verdad, Urdaneta, sabes tú que posteriormente habrían la orden o mandato lo habrían ya cuando estaban en alta mar, donde explicaban las instrucciones concretas. Y también desde el mandato imperial se decidió que no le hacían caso a Urdaneta. O sea que al final, oye, no tuvieron muy en cuenta a nuestro científico y a nuestro explorador en este caso. El mando se lo otorga a Miguel López de Legazpi, almirante general y gobernador de todas las tierras que se conquistaran. Era un funcionario sin experiencia naval, curioso, con 58 años, tenía 58 años, era ya una persona veterana, hidalgo de la Casa Lezcano y amigo personal de Urdaneta, lo cual también ayudaba, ¿no? Y además que vendió todas las posesiones en México para sufragar personalmente parte del viaje. O sea, no solo fue designado como general para esta expedición, almirante y gobernador, todo supondría, sino que también arregló su patrimonio en esta expedición, que ya decimos que las anteriores no habían salido mal, no habían salido bien, todas habían acabado en desastres, ¿no? El maestre de campo era Mateo de Saz, tras la renuncia de Pablo Carrión, que finalmente decidió no acudir, y los capitanes serían Juan de la Isla y Alonso de Arellano. En total hablamos de 380 hombres, muchos de ellos tlaxcaltecas y mestizos, y también, curiosamente, un 33% de vascos, ¿eh? Sí. Porque Urdaneta metió mano también y el Legazpi en qué personas venían. Se le daba mucha importancia en aquel momento al reparto social, ¿eh? Era tenido muy en cuenta, digamos que había cierto equilibrio, ¿no? Y el 20 de noviembre de 1564, por fin, después de tras todos esos preparativos, partían con buen tiempo desde el puerto de Acapulco, la soledad de su cámara, como te decía, te contaba, Urdaneta abría esas cartas secretas que le definían el objetivo de su expedición y donde se encontraba esa sorpresa que te adelantaba antes de que su derrota propuesta no era tenida en cuenta y que se evitaba la que en aquel momento se consideraba muy poco rentable Nueva Guinea. Se le pedía que, por favor, se centrara en el territorio de las Filipinas, ¿no? En concreto, las instrucciones eran organizar el comercio de las especias, comprobar si los portugueses se habían instalado o asentado en Filipinas, después de tantos años sin estar ellos allí, y posteriormente establecer la nueva ruta a Nueva España con el envío de un primer galeón. Exactamente. Pues si te parece, Javi, antes de que nos cuentes este tornaviaje, vamos a mencionar los anteriores intentos de realizar ese tornaviaje por parte de los españoles. Hay que decir que hubo al menos 5 intentos de llegar de nuevo hasta Nueva España o hasta los territorios americanos desde estas remotas islas de las Indias Orientales. El primer intento tuvo lugar al regreso del famoso viaje de Magallanes y Elcano, que tuvo como consecución la primera circunnavegación del globo, la primera vuelta al mundo. Y es que cuando las 2 naves que quedaban de esa expedición, la Victoria y la Trinidad, se disponían a regresar a España, la Trinidad no pudo continuar con la Victoria y necesitó recalar en Tidore, en las Molucas, para ser reparada. El rumbo previsto era el navegar hacia el oeste, como hizo la Victoria, pero el capitán de la Trinidad, que era Gonzalo Gómez de Espinosa, para no retrasarse más, intentó volver a territorios españoles partiendo hacia Panamá, dirigiéndose hacia el este con la intención de atravesar el Pacífico. De esta manera, la Trinidad reinició su viaje de vuelta el 6 de abril de 1522. Días después recaló en 2 islas de las Carolinas, archipiélagos que los europeos no conocían todavía, y siguió hasta el paralelo 40, muy próximo a la ruta que más tarde se seguiría para ir de Filipinas a México en ese famoso tornaviaje. Pero, desgraciadamente, los vientos no eran favorables, eran vientos contrarios,
Las inclemencias meteorológicas pues no permitieron que el viaje pudiera proseguir, y además las numerosas muertes por escorbuto pues hicieron que finalmente Gonzalo Gómez de Espinosa diera la orden de volver a Tidore. Aquí el capitán de la Trinidad sería capturado junto con otros españoles por los portugueses que se habían instalado en esa isla de las Molucas. Así que este primer intento pues no llegó a buen puerto. Vamos con el segundo intento, que daría comienzo 5 años más tarde, concretamente en el año 1527, y fue nuestro conocido Álvaro de Saavedra quien se dispuso a ello. Hernán Cortés, que era primo de Saavedra, le encomendó ir en busca de las expediciones de Loaísa y de Caboto y de llevar refuerzo a los castellanos que habían conseguido instalarse en algunas islas de las Molucas y que, como sabemos, pues estaban en esa trifulca contra los portugueses. Así que tras haber recalado en las Molucas, Saavedra partió de Tidore en junio de 1528 con la intención de volver a Nueva España, a México, para volver después con refuerzos. Se lanzó al mar y navegó por el norte de Nueva Guinea. A continuación se dirigió hacia las Carolinas para desde aquí tomar rumbo este en dirección a América. Pero las corrientes contrarias, la ausencia de viento en ocasiones y las fuertes tempestades que se presentan en la zona, pues hicieron que Saavedra cambiase su rumbo y navegase a las Marianas y posteriormente a las Filipinas para volver a Tidore, donde recaló en noviembre de ese mismo año. Pero Álvaro de Saavedra no se daría por vencido y fue él quien realizaría un tercer intento para hallar ese tan ansiado tornaviaje. Nos quedamos en que arriba después de ese segundo intento a Tidore, y es aquí donde realiza algunas reparaciones de los desperfectos que había sufrido en su navío, el Florida. Así que llegado el mes de mayo de 1529, zarpó rumbo este con Nueva España por destino. Pero de nuevo las tempestades y la calma chicha hizo que su navío no avanzase apenas nada en su viaje. A duras penas consiguió llegar cerca de las islas orientales del archipiélago de las Carolinas, pero desgraciadamente Álvaro de Saavedra murió. Pedro Laso toma el mando del Florida y prosigue el viaje, pero el navío estaba en tan malas condiciones que era una temeridad internarse por esos mares tan tempestuosos, por lo que a finales de 1529 Pedro Laso decide dar la vuelta hacia las Molucas. Lo que pretendían los españoles parecía una misión imposible, pero como no hay 2 sin 3, ni tampoco 3 sin 4, pues llegado el año 1544, se intentaría de nuevo hallar el tornaviaje. Este cuarto intento recae en manos, Javi, de tu paisano Ruiz López de Villalobos. Sí, señor. Quien en 1542 parte del puerto de Navidad, en la costa del Pacífico de Nueva España, rumbo a Filipinas. Tras llegar a Filipinas, después de vivir una auténtica odisea por esos mares embravecidos, Villalobos decidió pedir ayuda al virrey de México. Para hacer llegar la solicitud de ayuda al virrey, encargó a Bernardo de la Torre que zarpase rumbo este a bordo del navío San Juan de Letrán. En agosto de 1543 partió Bernardo de la Torre desde las Filipinas y puso rumbo noroeste en dirección a las Islas de los Ladrones, las que más tarde serían bautizadas como Islas Marianas. El día 2 de octubre de ese año de 1543, Bernardo de la Torre recalaría y descubriría las Islas Bonín, también conocidas Islas de los Volcanes, a las que bautizó como Islas del Arzobispo. Curiosamente, hoy estas islas pertenecen a Japón y son conocidas como las Islas Ogasawara. Sí, donde está Iwo Jima, que es un poco lo que referenciamos en el último episodio, esas islas volcánicas tan importantes, ¿no?, en el transcurso de la Guerra del Pacífico. Exactamente. Pero tras continuar con la navegación y a pesar de este descubrimiento, pues una fuerte tempestad le puso en tan delicada situación que de la Torre tuvo que volver sobre sus pasos y poner rumbo a las Filipinas. Pero es que, Javi, hubo un quinto intento, ya que mientras de la Torre pasaba a la historia por el descubrimiento de las Islas Ogasawara, el malagueño Villalobos preparaba un nuevo viaje. En esta ocasión, encomendó al vasco Íñigo Ortiz de Retes el llevar a cabo la nueva travesía. De esta manera,
el 16 de mayo de 1545 se intentó por quinta vez hallar el tornaviaje. En su viaje hacia Nueva España, Ortiz de Retes navegó junto a las costas de Nueva Guinea, a la que se dice que bautizó con ese nombre por parecerse mucho a las costas de la Guinea africana. Pero de nuevo nos encontramos con una constante en esta historia, Javi. El mal tiempo y a partir de agosto, la mala mar como también el descontento de la tripulación, pues forzaron el regreso a Tidore, donde arribaron en octubre. Un apunte, es el nombre de Nueva Guinea es un poco más está dirigido por los nativos, ¿no? Si recuerdas, tienen un color muy oscuro, ¿no? Comparado con, por ejemplo, con los filipinos, ¿no? Son más parecidos, digamos, a los nativos de Australia, por ejemplo, a los aborígenes. Sí, exactamente. Sí, es que estas migraciones, estas islas fueron colonizadas por unas migraciones de gente que tenía la piel oscura, que eran negros. Por eso los negros los aborígenes australianos realmente son negros de piel. Y cuando llegó allí el bueno de Íñigo Ortiz, pues claro, pensó, se parecen a los guineanos, ¿no? Sí. Que estamos acostumbrados a ver frente a las costas, ¿no? Del Golfo de Guinea, y por eso le pusieron Nueva Guinea, porque le sorprendió el color de piel con respecto al resto de indígenas que estaban acostumbrados a ver en esas Islas de los Ladrones, en esas Filipinas y en las Molucas en general. Creo que el más pesado de todos fue Villalobos, intentó 3 intentos y si recuerdas no se produjo un cuarto, pese a que a Bernardo de la Torre decía tal, no sé qué, y al final fue en esa historia que contábamos en el último episodio cuando finalmente, pues Villalobos termina pactando con los portugueses, se pelea con casi toda su tripulación, porque Bernardo de la Torre estaba convencido de que tenía a punto ese tornaviaje, ¿no? Para conseguirlo, así que en ese punto nos quedamos. A ver si sale un poquito mejor el intento en esta ocasión, que ya te digo yo que sí, y vamos a llegar a las Filipinas, ¿no? Son 9 días después de zarpar desde México. Esta expedición dirigida por Urdaneta y Legazpi sufre una tormenta que separa el Patache San Lucas del resto de la flota. Luego más adelante contaremos el destino de esta embarcación, pero desde un primer momento Legazpi, que tendría sus motivos, acusó a los mismos de deserción y veremos que no iba mal encaminado, ¿no? Ya te digo, 9 días tan solo de navegación. Siguieron el mismo derrotero que había efectuado Ruy López de Villalobos, que se estimó que había sido bastante efectivo y tenían razón. Se encontraron de pronto con toda esa amalgama de islas, islotes y atolones, que son las Islas Marianas, bautizadas también como la Isla de los Placeres, cartografiaron algunas y otras las bautizaron, la Isla de los Barbudos, Islas Hermanas, Isla de los Pájaros, en fin. Ya sabes, aquí hay para aburrir, ¿no? Y de ahí acudieron a Guam para tomar posesión formal de la isla y afrontar posteriormente la llegada a las Filipinas. Tras 2060 leguas llegan a las Filipinas y lo harían por la costa este en las inmediaciones de las islas de Samar y Leyte. Las Filipinas son así, o sea, están compuestas por 2 millones de islas. 2 millones por decir un nombre. La llegada de los españoles, por norma general, iba a ser bien recibida por los nativos en este primer encuentro, ¿no? Se asumía además muy interesante contar a favor con un amigo tan poderoso como los españoles ante esas permanentes luchas tribales que había entre islas e incluso los portugueses, ¿no? Que de cuando en cuando aparecían y no eran un enemigo no eran un enemigo muy popular en la zona. Legazpi además fue muy inteligente y aprovechó esto para evitar conflictos y apostó por la diplomacia desde un primer momento. Ya veremos que luego tendría que variar en algunos casos esta política y eso sí que es verdad que en otras ocasiones se había echado algo en falta, un poquito más de mano izquierda, como sí que tuvo Legazpi, al menos en este punto inicial de la llegada, ¿no? Sin embargo, y ellos se darán cuenta que habría tribus locales que iban a recibirles con mucho temor y con mucho respeto, o sea, con miedo, y no acertaron a precisar qué es lo que sucedía, ¿no? Y sería en la isla de Panay, a los pocos días de llegar a las Filipinas, donde coincidirían con unos moros de Borneo que les iban a servir de lengua, de traductores, a través de
de idiomas entre unos y otros, una especie de teléfono roto, pero que en este caso funcionó, ¿no? Y se conoció de primera mano que los portugueses llevaban muchos meses atacando a las tribus locales y siempre se identificaban con el nombre de los Castilla. Parece que los portugueses utilizaron ahí la falsa bandera, ¿no? Que se sí, exactamente. Pues si te parece, Javi, para situarnos bien en estos mares y en estos territorios en los que nuestros protagonistas vivieron tantas penas y tantas glorias, pues tenemos que recordar lo que ya comentamos en el programa sobre el bautismo de las Filipinas. Este extenso archipiélago se encuentra en el oeste del Océano Pacífico, siendo uno de los países del denominado sudeste asiático. Al estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sus islas están continuamente expuestas a terremotos, a erupciones volcánicas y por si esto fuera poco, pues también padecen los tifones en la época del monzón. Ya hemos visto que las tempestades llevaron al traste varios de los intentos por allá del tornaviaje. Además tenemos que recordar que las Filipinas están compuestas por más de 7.000 islas y que tiene algo más de 36.000 kilómetros de costas, y siendo el quinto país actual con más kilómetros de costas. Si miramos un mapa de las islas, veremos que se puede hacer una clasificación rápida para diferenciar las diferentes partes del país. En primer lugar, tenemos al norte la gran isla de Luzón, con su gran conjunto de islas satélite. En el centro del archipiélago nos encontramos con el extenso conjunto de las Visayas. Uh-huh. Y por último tenemos al sur el conjunto de Mindanao, con su gran isla con el mismo nombre y rodeada también por un gran número de otras importantes islas. Aquí fue donde los españoles se encontraron con los moros, de los que hablaremos después. Y por último decir que las Filipinas pues disfrutan de una temperatura media anual de unos 26 grados, siendo la temperatura mínima media de 21, o sea, muy agradable, y la máxima de 32. Pero esta buena temperatura, si la sumamos a la alta humedad y a la abundante vegetación que hay en estas islas, pues como también dijimos en ese programa del bautismo de las Filipinas, pues es una conjunción perfecta para las enfermedades tropicales. Y que afectaron a nuestro anterior protagonista, Villalobos, ¿no? Que la vivió en primera persona y no salió muy bien parado ahí. De todas formas, Filipinas es un sitio que me gustaría visitar algún día, ¿eh? He estado estuve una vez a punto de ir, pero al final me decidí por otro destino y a mí me gustaría ir, ¿eh? Fíjate que me arriesgaría a las enfermedades tropicales que hoy día están muy controladas, ¿eh? Te vacunas y ya está, no hay problema. Pero me ha seducido esa parte de esos 26 grados de media, esos 21 tal de mínima, tal. En Málaga no nos podemos quejar, Gerión. No. En Alicante tampoco, pero... No, tampoco. En la costa mediterránea no nos podemos quejar que tenemos unas temperaturas, vamos. Y bueno, y ahí en Málaga tenéis una especie de microclima en la costa tropical que claro, eso es alucinante, ¿eh? Toca ya visita por aquí, por cierto, te lo recuerdo aquí, ahora que no escucha nadie. Te lo recuerdo. Vale, nos hemos quedado los españoles allí, te agradezco un poco la explicación del archipiélago de las Filipinas, e incluso con un mapa nuestros oyentes tendrían complicado seguir exactamente todo ello, porque como bien has explicado, es una amalgama de islas que también explica por qué ni España primero ni Estados Unidos después nunca consiguieron imponerse sobre el dominio de estas islas, porque es una situación orográfica terrible para cualquier tipo de dominancia política. Es muy difícil, ¿no? Una de las principales órdenes que tenía Legazpi y su hombre era de no entrar en conflicto con los habitantes de la isla. O sea, venía muy marcado. No perdamos el tiempo en esto. Hay que asentarse y empezar y traer un primer galeón y abrir ese comercio, ¿no? Pero tal era la tensión creciente en esa primera parada que tuvieron en el archipiélago, pese al contacto inicial bien y la mano izquierda, que tuvieron que buscar otra alternativa de establecimiento a fin de evitar batallas, ¿no? Y la isla de Cebú iba a ser la elegida para pasar el invierno, un punto que además Urdaneta había identificado como clave para probar desde ahí el tornaviaje, y que además, al estar bastante poblada, era una isla muy poblada, garantizaría a priori el acceso a suministros de primera necesidad, fundamentalmente
comida, ¿no? Ujú. A finales de abril llega Legazpi a Cebú, junto a la mayor parte de su hombre. 40 años atrás había llegado otro marinero, en este caso portugués, Magallanes, y aún se recordaba entre los isleños aquellas naves negras, ¿no? En sus tradiciones orales. Pese al intento de Legazpi de entrar de modo pacífico, el Rayá Tupac, cuyo padre había acabado con 30 de los soldados de Magallanes, le esperó con 2.500 guerreros listos para el combate en la playa. Ese fue el intento de entrar en Cebú, ¿no? Una descarga de cañones acabó rápidamente con la efusión de los locales. No hubo sangre, no especialmente, pero sí mucho ruido y fue suficiente para que dejaran desembarcar a los marineros de Legazpi, ¿no? A los soldados de Legazpi. En este primer desembarco, además, se da la curiosa circunstancia, me encantan este tipo de historias, de que hallaron 2 cañones antiguos, prueba de que habían estado allí, Magallanes y su hombre, y también una talla flamenca del Niño Jesús, que había sido un regalo de Pigafetta a Magallanes y que a su vez se le había entregado al Rayá Humabón en 1521. Era la prueba perfecta de aquel asentamiento hace 40 años y al reconocer esa talla del Niño Jesús, se celebró una ceremonia solemne en la playa, se levantó una capilla para custodiar a ese Niño Jesús y de hecho hoy se sigue conservando en la Basílica Agustina del Santo Niño de Jesús en Cebú. Esa talla que llevaron hace 500 años los marineros en este caso Magallanes, ¿no? Algunas de las cosas que podemos destacar de ese primer asentamiento es la fundación de la villa de San Miguel, que hoy es la ciudad de Cebú y que se completó además con una fortificación, iglesia, almacenes y vivienda, en lo que iba a ser la primera plaza española dentro de las Filipinas. Además, el cosmógrafo Fray Rada pudo atestiguar, bueno, de aquella manera, ¿no?, que las coordenadas de ese emplazamiento estaban en posesiones de la corona española. Ya te digo, un poco así de aquella manera, ¿no? Pero el hombre hizo ahí sus cálculos y dijo, bueno, esto está delimitado, esto es nuestro. O sea, no os preocupéis, estamos bien. Tampoco quién lo iba a comprobar, ¿no? Eso es. La seguridad en torno a la nueva villa se hizo muy importante, ¿no? Ya que sí, habían abandonado, pero había 2.500 soldados dispuestos a atacar un rato antes, ¿no? Y Legazpi no se fiaba, ¿no?, de este Rayá Tupac, ¿no?, que había tenido ya anteriormente problemas, bueno, su padre, ¿no?, con Magallanes. Pero finalmente se firmaría una paz sincera y estable, ¿no?, que de hecho iba a correr como el viento por todas las islas y haría más populares a los españoles. Yo creo que el Rayá de Cebú interpretó que estos venían para quedarse y le pareció más coherente llevarse bien con ellos. De hecho, fíjate que los problemas llegarían de forma interna, los problemas para Legazpi. Hubo un intento de deserción de 2 cargos, como Pedro de Mena y Esteban Ferrán, y acabaron ahorcados. Intentaron llevarse un barco y hacer la piratería por su cuenta. Fueron pillados y ahorcados. O sea que tuvieron más problemas internos que con los habitantes de Cebú. Y a partir de ahí ya estaban listos para la siguiente misión, que era el tornaviaje. Tenían una villa, la villa de San Miguel, más o menos se llevaban bien con el Rayá de Cebú y tenían que intentar esa siguiente misión, que era el tornaviaje. Se prepara a fondo la nave San Pedro. Se le da el mando a Felipe de Legazpi, nieto del general y que solo tenía 20 años, ¿eh? Solo tenía 20 añitos. Y a su lado iría Urdaneta como cosmógrafo de la expedición y Esteban Rodríguez y Rodrigo de la Isla como pilotos. El 1 de junio del 65 zarpa a la San Pedro, dirección noroeste, aprovechando vientos fuertes del sur. Legazpi continuaría aprovechando aquel viaje para explorar las zonas de ese inmenso archipiélago y de hecho tendría su primer encuentro con los portugueses en septiembre. O sea que mientras los demás realizaban el tornaviaje, a Legazpi se le iba a abrir otra brecha importante y era que los portugueses llegaban allí a ver qué estaba sucediendo, ¿no? De hecho, bueno, los portugueses, por contar un poco, le ofrecieron, como siempre, ¿no? Su primera oferta siempre era la misma. Oye, que creo que os habéis equivocado,
que si os queréis os llevamos de nuevo a España, pero pasamos primero por Goa y tal, y ya está, ¿no? Y Legazpi dijo que no, que estaban allí por derecho propio, en fin, ya sabes cómo se ponían, ¿no? Y bueno, pues los portugueses intentaron que los españoles, o sea, dijeron, ya que están aquí, ¿no? Y parece que no se van a ir, oye, tenemos aquí unos enemigos, tal, en tal isla, ¿queréis echarnos una mano a tal? Y tampoco dijo de Legazpi, mira, esos son asuntos vuestros. Se dieron un par de cañonazos cada uno, así como de amenaza y tal. De hecho, los portugueses sondearon a ver si ese fuerte que habían construido, San Miguel en Cebú, se le podía meter mano. Vieron que no y se retiraron de momento. Pero ya si quieres, porque Urdaneta ha partido hacia el noreste, si quieres podemos ver cómo va ese tornaviaje. Vamos allá. ¿Te gusta la historia? Las batallas, los combates, las armas, los protagonistas que estuvieron allí, las memorias de nuestros veteranos. Si quieres conocer esta historia como nadie más te la va a contar, no dejes de escucharnos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Puedes escucharnos exclusivamente a través de la plataforma iVoox dentro del sello Originals. Recuérdalo, no se te olvide, Niebla de Guerra, tu programa de historia militar. El tornaviaje, de hecho, Gerión, va a ser más sencillo de lo previsto, ¿no? Nos has contado los anteriores intentos y eran todos dramáticos, ¿no? Pero en este caso, el estudio y la interpretación tanto de los vientos como de las corrientes de Urdaneta iba a ser un factor clave, ¿no? Aprovechan esos vientos del sur que te comentaba para dirigirse en dirección noroeste y posteriormente corregir la dirección para ir al norte y llegar al paralelo 40. Si alguno de nuestros oyentes quiere coger un mapa, esto le situaría cerca de las costas de Japón. Y allí se encontraría lo que en aquel momento de recogimiento, soledad en Nueva España, interpretó Urdaneta que debía existir, que era una corriente similar o contraria a la que, por ejemplo, aupaba, la que encontró Cristóbal Colón y que llevaba de forma tan sencilla aquellas naves que descubrieron América y que luego se estuvo utilizando durante tantos y tantos años, desde utilizando esa corriente atlántica, ¿no? Entonces esa corriente se llama la corriente de Kuroshio, nace en Taiwán y fluye en dirección noreste hasta Japón, donde entra en contacto con la corriente del Pacífico Norte y se comporta de forma similar a esa corriente del Golfo del Atlántico, en este caso la de después, la que se utilizó para llevar tantísimo oro, ¿no? a Europa, y también la utilizada por Colón y los demás conquistadores para llegar a América, como te comentaba, ¿no? Lleva agua tropical cálida hasta el norte, a la región polar, y se le conoce de hecho también como Río Negro, por el color oscuro que tiene su agua o corriente de Japón. 3 semanas después de iniciar el viaje, hablo del viaje de Asia a América, ¿no? Empiezan a ver las primeras señales que atestiguaban que iban en una dirección correcta. Porque claro, ellos entran allí, o sea, van viendo, tal. En principio van bien, pero van bien porque van en dirección este. Encuentran vientos favorables además y alrededor del 1 de septiembre... Recordemos que ellos partieron el 1 de junio y alrededor del 1 de septiembre tocan la mayor altura norte. Para que te hagas una idea, estarían frente a la costa noreste de la actual Estados Unidos, más o menos alrededor de Portland o Vancouver, por situarlo en el mapa. Y a partir de ahí lo que hacen es aprovechar los vientos rumbo este, sur evidentemente también, para el 18 de septiembre encontrarse, pues una pequeña isla en la costa de Norteamérica que la llamaron la deseada, ¿no? Porque... ¿Cómo no? Sí, es verdad, es muy, muy habitual. Y con todo a favor ya bajaron en dirección sureste hasta encontrar la península de California
que la reconocieron perfectamente, sabían perfectamente qué punto era, ¿no? Y encontraron la punta de Santa Catalina, ya estaban en América, evidentemente, pues imagínate, ¿no? Es la alegría del momento, ¿no? De decir, lo hemos conseguido, ha sido un viaje más cómodo de lo que nosotros nos planteábamos, y ya solo tenían que costear por una costa, valga la redundancia, que les era familiar, hasta alcanzar a Acapulco el 8 de octubre, y habían recorrido 14.000 kilómetros, hallaron ese ansado tornaviaje y tuvieron que lamentar la pérdida de 15 vidas humanas por diferentes motivos. Evidentemente un viaje transoceánico de ese tipo, en un descubrimiento que un viaje que nunca nadie había hecho, pues tiene sus peligros, y pues son 15 vidas humanas, entre ellas las del piloto mayor Esteban Rodríguez, y de hecho pues no eran conscientes, no sé si, bueno, probablemente Urdaneta, que era mucho más listo que cualquiera, sí que era consciente, pero sabría, pues una de las rutas más productivas de la historia de la humanidad, y que iba a conectar de manera muy eficiente Asia con Europa a través de América, y durante más de 250 años explotarían los españoles, casi en modo monopolio, a través de esa ruta que se conocería como la del Galeón de Manila, o el Galeón de Acapulco, o la nao de China también, y que sigue permanente hasta el día de hoy. Exactamente. Así es, Javi. En ese año de 1565, como bien has comentado, pues se establece la ruta del Galeón de Manila. Como también has comentado, también se le conocía como la nao de China o el Galeón de Acapulco. Y es que esta ruta lograría una especie de globalización comercial, porque supuso la unión entre Asia, América y Europa, a través de los puertos españoles de la península ibérica, de Manila en Filipinas y de Acapulco en Nueva España. El Galeón de Manila estuvo en servicio durante 250 años, ya que, digamos, su andadura finalizó en el 1815. Uno de los trayectos que hacía el Galeón de Manila era el que partía de Cavite, en la bahía de Manila, que se iniciaba en el mes de junio. En Cavite se cargaban mercancías, pero todavía navegarían por el interior del archipiélago filipino hasta poner rumbo a América. Recalaban en los puertos de San Jacinto o de Sorsogon para proveerse de víveres frescos, hacer también la aguada y reclutar a los últimos miembros que formarían la tripulación que les llevaría rumbo a América. De esta manera era como en Manila se embarcaban los productos que tendrían como destino Acapulco. Estas mercancías o productos eran especias de Ceilán, de las Molucas y de Java, seda, marfil, porcelana, lacas y madreperlas procedentes de China y Japón, alfombras, tapices y prendas de algodón que procedían de la India y también del sudeste asiático. Y para partir desde el puerto de Acapulco con destino a las Filipinas, viajaban principalmente en el galeón personas como, por ejemplo, misioneros, oficiales reales, mercaderes y soldados. Pero también la valiosa y apreciada plata, de la que hemos hablado anteriormente, desde las cecas de Nueva España. Animales también como vacas y caballos, y plantas para cultivos en Filipinas como maíz, cacao, tabaco, caña de azúcar, tomate, calabaza y pimiento. Como ya hemos visto a lo largo del programa, el estado de la mar era clave para realizar los viajes con relativa seguridad, y prueba de ello es que en ocasiones tenían que esperar más de un mes para encontrar buena mar y vencer las corrientes y poder salir al Pacífico. Cuando desde el galeón se avistaban las denominadas señas, que eran una especie de algas de las costas americanas del Pacífico Norte, pues la tripulación sabía que esas costas americanas pues ya estaban cerca y que el peligro de acabar mal el viaje pues ya era prácticamente nulo. Una vez en Nueva España, el galeón de Manila fondeaba en Santa Lucía, en el interior de la bahía de Acapulco. En sus muelles se descargaban las mercancías del navío y se llevaban a la ciudad de Acapulco. Luego desde aquí comenzaban el denominado como Camino de Asia, que era la ruta terrestre que seguían las mercancías hasta llegar a Veracruz, que es la ciudad situada en la orilla atlántica de Nueva España, en la actual México.
Una vez arribaban las mercancías a Veracruz, se trasladaban al puerto y desde aquí, en diferentes navíos, partirían las apreciadas especias junto a muchos otros bienes hacia Sevilla, donde se hallaba la Casa de la Contratación y donde se administraba y gestionaba el comercio con América. Hay que decir que ya a partir del año 1717 el destino pasaría a ser Cádiz, ya que el rey Felipe V decidió trasladar la Casa de la Contratación a esta ciudad. El viaje de vuelta de Acapulco con destino a Manila tenía lugar en el mes de marzo o en abril. Buscaba los vientos alisios del este que le llevaran rumbo oeste hasta la isla de Guam, que era aquí donde se hacía una escala. Tras volver a hacerse a la mar, el galeón de Manila seguía rumbo oeste hasta fondear en la isla de Samar. Se alcanzaba el estrecho de San Bernardino y desde aquí se llegaba en el mes de junio o julio a la bahía de Manila. Para ello, el galeón de Manila había realizado un recorrido de más de 8.000 millas. La llegada del galeón a su destino, pues, como todos imaginados, era un gran acontecimiento para los habitantes de ambos extremos del Océano Pacífico. Las mercancías eran puestas en ferias y mercados donde los habitantes del Virreinato de Nueva España, tanto de México como de Filipinas, podían comprar o comerciar, y daba lugar a un importante acontecimiento social y económico. Hay quienes apuntan que el galeón de Manila pues no solo era el barco o navío que transportaba las mercancías de Filipinas a México y viceversa, sino también que era un nexo de unión espiritual, un nexo de unión social y cultural entre estos dos rincones tan remotos del Imperio Español. Me parece súper curioso este hecho y coincido en esa última reflexión, Gerión. Es que no solo era una transacción económica, sino que al final había un intercambio cultural, de valores, etcétera, etcétera. Era la unión de dos mundos de una forma muy efectiva, ¿no? A través, evidentemente, de bienes comerciales que luego llegaban posteriormente a esos mercados europeos. Claro, en definitiva, recordemos que las Islas Filipinas pertenecían al Virreinato de Nueva España. O sea, que controlado por la actual México, ¿no? Por los territorios del actual México. Y que esa pertenencia hacía que Filipinas en Filipinas quede mucho legado, entre comillas, mexicano. Te he dado un dato súper random, pero bueno, te lo doy. Estoy en un grupo, mi apellido es un poco extraño, ¿no? No es Rodríguez González, sino es random, ¿no? Y no es muy habitual. Y entonces hay un grupo en Facebook donde, bueno, me metieron y tal, que son randos de todo el mundo, ¿no? Y hay un montón en Filipinas. Un montón. No he terminado de llegar a encontrar el nexo, pero supongo que puede estar un poco relacionado, ¿no? Pero fíjate, hay un montón en Filipinas. Y bueno, curioseo con la idea de que pueda ser remontable a esta época. Si no, ya sería vía americana y un poco más reciente, ¿no? Pero porque también hay mucho random en América llegado a través de Italia, de italiano. En fin, mi apellido es que es un tanto extraño y más o menos he podido seguir un hilo conductor de los diferentes movimientos que ha habido a través de él. Pero bueno, era un dato curioso. Me quedo en la San Lucas. ¿Recuerdas aquel patache que se perdió? Sí. O sea, fíjate que fue lo primero que pasó, ¿no? Me pasó 9 días y esa San Lucas se había ido, Legazpi, bueno, pues acusándolo de deserción en sus diarios. Y al llegar Urdaneta a Ciudad de México, fíjate, la delegación llega allí al virrey a presentar sus novedades. Imagínate, han descubierto por fin el tornaviaje, ¿no? Y había una plaza segura en Cebú, en fin, un éxito, ¿no? Y sin embargo, les comentan que meses antes, la San Lucas, con el capitán Alonso de Arellano, había llegado a México y había presentado las mismas noticias. O sea, la San Lucas había llegado meses antes diciendo que habían descubierto el tornaviaje. De hecho, en ese momento de duda que Urdaneta llega
a ver al virrey, les informan de que Alonso de Arellano y el resto de la expedición está en la península ibérica informando al emperador del éxito del tornaviaje. Se habían llevado las loas de todo, ¿no? Así que te cuento lo que pasó. Sí. La San Lucas desapareció al principio del viaje, ¿no? En este caso, su capitán era Alonso de Arellano y el piloto se llama Martín, ¿no? Dirigían la embarcación hacia el oeste. Por lo visto, en enero de 1565 llegan a las Marshall y cuentan que, evidentemente, después de la tormenta, ¿no? Ellos siguen el viaje, se pierden las naves, no los localizan, pero ellos siguen su rumbo, ¿no? Y llegan a las Marshall en enero del 65 y de ahí van a las Filipinas. En concreto se van a la isla de Mindanao. Y tenían la certeza de haber llegado a Filipinas antes que el resto de la flota. O sea, habían hecho un viaje muy rápido, ¿no? En teoría tenían que dirigirse a Cebú, que era el punto de encuentro que habían fijado de la expedición. Pero por lo visto encallan antes de poder hacerlo. Y estuvieron vagando un tiempo por los islotes que había cerca, hasta el punto de que se hartaron de esperar a que apareciera alguien y en abril deciden volver a México. Puesto que tenían víveres suficientes, estaban totalmente cargados y podían intentar el tornaviaje. Entraron en el mar de China, pusieron rumbo al este para tomar el paralelo 43 y de ahí buscaron la derrota hacia América. La encontraron y aunque pasaron penurias de hambre y frío, además hay que recordar que la San Lucas es un patache, el otro sí que era un galeón, el de Urdaneta, pues un patache tiene una navegación un poco más complicada. Por lo visto llegaron a California y de ahí llegaron al puerto de Navidad en agosto, ¿vale? Eso es lo que cuentan. A su llegada a México, Arellano y Martín contaron, pues eso, que qué mala suerte, que hubo un temporal, que se separaron, que llegaron a las Filipinas, estuvieron esperando y que como nadie venía, pues decidieron cumplir con el propósito de la expedición y hacer el derrotero de vuelta. Pero claro, el problema es que llegó Urdaneta ante la corte y Urdaneta llegó con libros aportando datos científicos, coordenadas muy precisas, y el problema que se encontraron es que tanto Arellano como Martín no pudieron justificar su viaje de regreso, lo cual es raro tanto en un piloto mayor como en un capitán, que no pudieran dar una serie de... Es como si estuvieran intentando explicar que habían llegado de casualidad, ¿no? Que a la desesperada ahí se habían metido en una corriente hacia el este y que lo habían conseguido un poco de casualidad y sin que hubiera unos diarios de navegación ni nada. Entonces fueron acusados de falsarios, que era un delito en aquel momento, y se les condenó. Destinos muy tristes para estos hombres, ¿eh? Lope Martín, que era el piloto de la San Lucas, le conocían como el mulato de Huelva, fue condenado a volver a las Filipinas en la nave San Jerónimo, que fue la primera nave de ayuda a Legazpi. Iban 130 hombres. Y aquí ya se ve que la historia que habían contado estos hombres de la San Lucas hacía aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el viaje de vuelta, Lope Martín lidera un motín también en aquella expedición, que prospera de hecho. Se hizo capitán de la embarcación. Su objetivo era hacer la piratería en China, este mulato de Huelva, y asesinó al capitán Sánchez Pericón y a su hijo, que era su lugarteniente. Pero finalmente, bueno, pues viendo que aquello no iba a ningún lado, la propia tripulación lo depuso, ¿no? Había un grueso de hombres que eran leales a la corona y lo abandonaron junto a 27 tripulantes en las islas de las Filipinas. O sea que, claro, si Lope Martín hizo esto y anteriormente pues estaba dando una explicación casi magnífica, sin datos, de cómo había hecho una hazaña histórica, claro, se cae por su propio peso, ¿no? Urdaneta, a su vez, sí que fue reconocido por la corona, ¿eh? Pidió volver a las Filipinas para convertir a los infieles. O sea, él ya había cumplido su cometido y quería volver a Filipinas para la conversión de creyentes, ¿no? Pero llegó a México y tenía un mal estado de salud y no pudo nunca volver a Asia y acabó sus días en un convento mexicano hasta que murió. Fíjate, Urdaneta, con lo que consiguió, ¿eh? Sí, por lo menos pudo presentarse ante Felipe II, desenmascarar a aquellos maleantes y bueno, pues
quedarse él con las loas del triunfo de un tornaviaje que hoy día, pese a esa historia magnífica que cuenta la San Lucas, se le asigna, como no, a Urdaneta. Aunque he visto por ahí en algunas fuentes, sobre todo en internet, que le dan veracidad a la historia de la San Lucas, pero no sé qué te ha parecido, pero yo, dado cómo se desarrollan los acontecimientos a posteriori, le doy poca credibilidad. Exactamente, yo pienso lo mismo. Yo pienso que luego ellos mismos se desenmascaran con esa rebelión a bordo y que intentando luego hacer la piratería. Yo creo que eran un poquito piratas. Sí. Hombre, a ver, si tienes un apelativo como el mulato de Huelva, no estaba mal, para el pirata de la época, ¿no? Claro, a Legazpi lo dejamos en las Filipinas. Como ya se había encontrado con los portugueses, si te acuerdas, ¿no? Pero bueno, continuó mejorando la posición española en Cebú. Construyó el fuerte San Pedro dentro de esta villa de San Miguel, para hacer incluso más posible esa posición española en aquel primer puerto, ¿no? Entre julio y agosto del 67 llegó la San Jerónimo, el barco del mulato de Huelva, con lo que quedaba de la tripulación después de la liada que había hecho este hombre, ¿no? Pero bueno, habían perdido creo que a casi 30 hombres, o sea, de los 130 que iban, pero bueno, 100 hombres de repuesto vienen muy bien. Y 2 embarcaciones más llegaron desde México con otros 200 hombres, entre estos los nietos de Legazpi, los hermanos Salcedo, que tendrán un protagonismo interesante dentro de la expedición. En este año llegarían otros 2.000 españoles más. O sea, estamos hablando de unas fuerzas considerables, 2.000 españoles más en estos próximos años, en su mayoría mestizos, novohispanos e indios procedentes de Nueva España. Hablabas tú antes de esa conexión cultural. Mucho novohispano que se asentaría en Filipinas. En Filipinas hay cierta mezcla también producida por eso. Además eran hombres habituados al combate y a los tipos de problemas que iban a conocer dentro de poco. Y mucha fuerza, cañones, nuevos navíos, mejoras para la villa. Las defensas se vieron muy fortalecidas, infundieron mucho respeto y temor a los nativos locales. Cebú estaba totalmente controlada y permitió mantener una posición a esta base española que pronto iba a combatir a 2 enemigos, los portugueses por un lado y los moros, de los que hablamos más adelante. Sí, Javi, como bien has comentado, muchos de los que fueron a las Filipinas desde los territorios de Nueva España, desde el actual México, pues eran indígenas, y esos indígenas eran nuestros amigos los tlaxcaltecas, ese pueblo prehispánico del actual México, que como todos sabemos, pues fue el principal aliado de Hernán Cortés y sus hombres en la conquista de los territorios mexicas. Pero no solo de los territorios mexicas, sino de otros territorios, como veremos. Por ese motivo, y en compensación, los tlaxcaltecas quedaron exentos del pago de impuestos, y además se les otorgó la hidalguía y el derecho a usar el don delante de su nombre. Pero no acabó aquí la alianza de los tlaxcaltecas con los hispanos, ya que estarían presentes en las sucesivas conquistas españolas en suelo americano. Y también, y esto es tema de este programa, incluso en la conquista de las Filipinas. Cuando Miguel López de Legazpi partió hacia las Filipinas para conquistar esos territorios, pues como hemos dicho, gran parte de los soldados que le acompañaban eran tlaxcaltecas. Estos soldados se asentaron en las diferentes ciudades e islas filipinas, y lo que hizo que al final se acabaran mezclando con los indígenas tagalos. Hay muchas tradiciones, tanto culinarias como lingüísticas, que son herencia de los tlaxcaltecas que dejaron aquí en las Filipinas. Prueba de ello es que los 2 idiomas más hablados en el archipiélago, como son el filipino y el cebuano, contienen un gran número de palabras del náhuatl. Y podemos decir, sin equivocarnos, que, bueno, si no es así, que me corrijan los oyentes, que los tlaxcaltecas fueron el pueblo indígena que más contribuyó a la expansión de las fronteras del Imperio Español. Curioso, porque hay una corriente, ¿no?, por ahí que sitúa a los españoles como opresores totales, ¿no? Y no, parece que los
tlaxcaltecas, ¿no? Tenían también un poder, una influencia, ¿no? Evidentemente, pues jugaron un papel muy relevante dentro de la conquista de México, porque es imposible que, ya lo sabemos, lo hemos hablado infinidad de veces, pero que Hernán Cortés con solo 1000 soldados pues pudiera conquistar todo un imperio, evidentemente tenía que haber una fuerza detrás. Y vemos aquí cómo, bueno, pues se fueron ubicando, ¿no? Yo creo que también hay que decir, por ser justo, que seguramente había cierta diferenciación social. Pero bueno, que con el tiempo, pasó el tiempo, pues se iría probablemente corrigiendo. Sí, hombre, hay que situarse en los estándares de aquella época y hombre, vamos, yo imagino que no sería como hoy en día que bueno, que hay un respeto hacia cualquier persona independientemente de su raza, de su sexo, de su religión y todos tenemos los mismos derechos, pero bueno, aquí tenemos la prueba de que se contaba con cualquier pueblo, por mucho que fueran indígenas o lo que fuera, y yo creo que España en aquella época se diferenció mucho y se distanció mucho de otros países en ese trato hacia los pueblos conquistados. O sea que yo pienso que aquí hay que romper una lanza a favor de España. Y bueno, lo hemos comentado muchas veces. Está claro que luego con el tema de las encomiendas y los derechos de los indígenas se hicieron ciertas tropelías y tal, pero que lo hemos comentado, que era porque realmente no podía llegar la mano de la corona española a controlar todo lo que sucedía en ese extenso imperio español, en esos remotos territorios. Pero las leyes que se redactaron fueron unas leyes innovadoras en relación a cómo tenían que tratarse a los indígenas y los derechos de los indígenas. Sí, obviamente hay casos y casos, ¿no? Lo que tú decías, las encomiendas, sobre todo en todas esas islas de las Antillas, donde bueno, los españoles se dieron cuenta de que había muy poco que rascar y se fue súper injusto con las poblaciones locales, sobre todo en un momento inicial de la conquista. Luego también la zona de las minas, ¿no? En Potosí y demás, donde la mano de obra fue también nativa y donde también se produjeron tropelías. Pero también hay que comentar que sobre todo en México, ¿no? Y simplemente hay que ver hoy día, ¿no? La población que forma el actual México para entender que el peso de los españoles fue en estamentos superiores, pero que luego, como vemos, pues por acciones de mexicanos o de originarios mexicanos, pues integraron ya no solo la vida propia de Nueva España, sino también la conquista y expansión del imperio, formando parte de ese propio imperio. Además, esta gente, los hispanos y todas las nuevas poblaciones que llegaron, esas 2000 personas casi que te he dicho, ¿no? Que llegaron en este primer año a Filipinas, se encontraron con un avance también gubernamental. Llegaron mujeres, llegaron útiles de labranza y eso ya tenía intereses coloniales, ¿no? Se echó en falta la Real Orden, ¿no? Con las instrucciones claras de conquista sobre las Filipinas, que se demorarían a consecuencia de las dudas que tenía Felipe II, ¿no? Las valoraciones de Urdaneta dejaron un mal pozo en el monarca, en el emperador, de que iban a ser unas islas complicadas de pacificar y que además eran pobres en especias, porque es verdad, las Filipinas no son las islas de las especias, ¿no? Esas Tidores de las que hemos hablado tantísimas veces, ¿no? No. Y se iba a imponer finalmente Felipe II en un gesto, ¿no? Puramente de fe, tendría un criterio de cristianización interpretó el monarca que le daba pena que aquellos pobres indios pues siguieran viviendo de forma infiel y que no conocieran a Dios, ¿no? Así que, bueno, llegaron esas órdenes, nombraron a Legazpi como capitán general de las Filipinas y empezó una guerra santa, podemos llamarlo, Gerión, porque le he puesto aquí con los moros hemos topado, ¿no? Exactamente.
porque en este caso iban a ser moros, sí, tal y como suena, ¿no? Que no se sorprendan los oyentes, que lo iremos explicando. Al margen de algún ataque de los portugueses, en general, nuestros vecinos empezaron a asumir que iba a haber presencia española en el sudeste asiático, quisieran o no quisieran. Porque además supongo que a través del espionaje y de todas esas cosas que ya funcionaban en aquel momento, supongo que conocieron que los españoles habían conseguido conectar con Nueva España, y eso no era una gran noticia para ellos, con lo cual, bueno, pues se mantuvieron en un perfil bajo, ¿no? Pero los portugueses le avisaron de que había un enemigo muy fuerte en las islas, que eran los moros. Y aquí entramos, en este enemigo que van a tener los españoles durante toda su presencia en las Filipinas, incluyendo hasta el momento del abandono en 1898, y además un problema que van a heredar los Estados Unidos sin que lleguen nunca a neutralizarlos del todo, ¿vale? Uh-huh. En lo militar, las decisiones adoptadas por Legazpi iban a ser decisivas para garantizar este futuro en las Filipinas. Cogerían peso dentro de la expedición un tipo como Martín de Goiti, maestre de campo, como responsable naval también y dedicado a la exploración del archipiélago, mientras que Juan de Salcedo lo hará en las expediciones terrestres. Y va a ser, digamos, su brazo armado, ¿no? Sus hombres fuertes, Martín de Goiti y Juan de Salcedo. De hecho, se apostaría por combatir en el mar con una política de corsarios, los españoles, donde la superioridad de los navíos y de los cañones les iba a permitir ganar posiciones respecto a estos moros, ¿no? El ataque contra los moros trasladaría la zona de influencia de española a Mindoro y Luzón, ¿vale? Uh-huh. Esta última va a ser fundamental, puesto que veremos después cómo tendrá relevancia en el nacimiento de Manila, que es el cierre de nuestro episodio. Legazpi lo que hizo fue formar un pequeño ejército con capitanes y sargentos españoles, como los referenciados de Salcedo y Goiti, acompañados de mexicanos, que eran unos grandes combatientes, como hemos explicado también antes, y auxiliares filipinos, ¿vale? Que eran contrarios a los moros. O sea que, de nuevo, los soldados españoles apuestan por esa política del enemigo de mi enemigo, ¿no? Y en este caso utilizarían auxiliares filipinos que conocían bien el terreno. En mayo de 1570 iba a caer la fortaleza musulmana de Luzón, que se encontraba protegida por unos 120 hombres, más o menos, y conquistarían además numerosas plazas relacionadas. Además, desde el mar, muy importante, la ayuda naval, se impidió la llegada de ayuda desde el sultanato. Unas 20 galeotas ligeras, cargadas hasta arriba, destruyeron a 10 caracoas y 300 moros. Fue una auténtica masacre, ¿no? Y del mar se pasó a las islas. Un combate diferente, pero que igualmente supondría desigual para estos moros, que vieron cómo la soberanía de los españoles en aquel año de 1570 se iba consolidando en toda la isla. Y yo no sé, Gerión, si te ha sorprendido 20 galeotas ligeras, más de 2.000 personas, soldados, varios frentes. O sea, la presencia española en las Filipinas ya ha evolucionado de una forma alta. Exactamente, sí. Porque aquellos territorios lo requerían. Ya hemos dicho que eran más de 7.000 islas, y aún así las Filipinas fueron de los territorios del Imperio Español que menos se consolidaron. O sea, que imagínate. Y los oyentes estarán preguntando que quién son estos moros de las Filipinas. Porque claro, nosotros entendemos por moros pues a los ciudadanos del Magreb, o a los moros o moriscos que durante tantos siglos estuvieron aquí en la península ibérica. Pues estos moros de Filipinas son conocidos popularmente los musulmanes que habitan en las islas Filipinas, principalmente en Mindanao, al sur de Filipinas. Son conocidos como la nación mora o Bangsamoro, que es el nombre malayo de la región autónoma de la nación mora en el Mindanao musulmán. Ese es el nombre oficial. Yeah. Actualmente los moros filipinos basan su economía en la agricultura, la pesca y la fabricación de telas, aunque como ahora veremos, en tiempos pasados fueron famosos por ser unos temibles piratas. Sí, señor. En tiempos de las conquistas de las Filipinas por parte de los españoles y hasta la pérdida de estos territorios, los moros filipinos eran prácticamente una sociedad guerrera dedicada a esclavizar a otros pueblos. Los prisioneros que hacían en sus incursiones eran utilizados como esclavos en la agricultura, y también hacían negocios en los mercados chinos, vendiéndoles las apreciadas por estos aletas de tiburón y bueno, otros
otros bienes. Se dice que los españoles de la época incluso pensaron que eran musulmanes convertidos por los turcos, supervivientes de Lepanto, que habían llegado hasta allí huyendo del Mediterráneo. O sea, esta era la explicación que daban los españoles de aquella época al hecho de encontrarse con musulmanes en aquel rincón del Pacífico. Pero no, la verdad es que los moros de Filipinas eran el resultado de un mestizaje entre malayos, árabes y chinos y otras procedencias. Hijo del comercio, ¿no? Se puede decir, ¿no? Exactamente, ya que los árabes eran grandes navegantes y comerciantes en tiempos pasados y bueno, de aquí se asentaron algunos árabes. Otros habitantes originarios de aquí tomaron la religión islámica de estos árabes y así durante los siglos XV y XVI pues estos habitantes de las Filipinas se fueron convirtiendo al Islam. Eran muy belicosos y destacaban entre ellos los denominados como juramentados, que es un antecedente de los yihadistas suicidas, ya que según las crónicas de los españoles de la época, estos juramentados luchaban sin temor a morir e incluso sacrificaban sus vidas en el campo de batalla con el objetivo de infligir el mayor daño posible al enemigo. Como he comentado anteriormente, los españoles tuvieron unas luchas interminables con los moros de Filipinas y cuando los españoles abandonaron las Filipinas tras la guerra con los Estados Unidos, pues fueron los estadounidenses los que, como tú has comentado anteriormente, heredaron el conflicto y sufrieron en sus propias carnes el ardor guerrero de estos. En la actualidad existen 13 grupos étnicos pertenecientes a la rama de los moros y representan de un 5 a un 10% de la población actual total de la actual Filipinas. Y decir que los sucesivos gobiernos filipinos, después de que los Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, dejaran a las Filipinas, digamos, su propio devenir, pues esos sucesivos gobiernos filipinos tuvieron una política un poco agresiva hacia estos musulmanes, porque también hay que decir que bueno, estos musulmanes pues cometieron algunos actos de barbarie y eso lo que hizo es que cada vez la violencia entre estos y las fuerzas de las Filipinas fuera más, fuera una escalada bélica y aquí han nacido varios grupos yihadistas con los que actualmente se tiene bastante trifulca. ¿Sabes quién me ha recordado un poco el tema random a los nestorianos de la Ruta de la Seda? A esos cristianos que decían de pronto que hace aquí un imperio cristiano, ¿no? En este lugar, ¿no? Donde imperaban otro tipo de religiones, ¿no? Sobre todo fue el budismo el que se colocó como una religión principal en aquella zona y había un grupo reducido de gente que, de hecho, el cristianismo nestoriano, no sé su situación ahora, pero yo creo que no resistió al paso del tiempo, pero sin embargo sí que lo han hecho ahora y como tú decías, es una constante fuente de preocupación, ya no solo el de Filipinas, sino también en todo, Indonesia y demás. La radicalización al final no solo preocupa la de un lado y la de otro, sino que es un tema que es preocupante y ha habido atentados en Indonesia y demás, relacionados con... Los de Indonesia son otras ramas, sí. pero aquí en Filipinas hay varios grupos yihadistas y cometen bastantes atentados y no sé si ha sido el presidente Duterte quien mayor guerra ha tenido contra estos islamistas radicales y la verdad que es un problema que tienen en Filipinas, un problema pero bastante gordo. Pues no era consciente de ello y bueno, interesante, ¿no? Para al menos profundizar un poco y aprender un poco de ello. Nos vamos a la Fundación de Manila, que es nuestro último apartado con el que vamos a llegar ya al fin de este episodio, ¿no? Vale, los españoles estaban en aquella villa que habían fundado, en San Miguel, y se fijan en Luzón, ¿no? Quieren ya fundar una ciudad importante, ¿no? Y el problema que tenían era que Cebú y Panay, que eran las dos islas que dominaban, había dudas estratégicas sobre la posible defensa que podían
que podían proveer, ¿no? Además, se alejaban un poco de las rutas de navegación que transitaban los moros y también seguía esa amenaza portuguesa, con lo cual era importante elegir muy bien la situación de la plaza y, como digo, se fijaron en Luzón, en una isla, en la isla de Luzón. Legazpi mandó a Goiti y a Salcedo, sus hombres de confianza, a un lugar que se llamaba el puerto de Mainila, en mayo de 1570. Tenían que estudiar el emplazamiento y averiguar la resistencia que le iban a ofrecer los nativos que allí habitaban. Y además eran también adeptos al Islam. El recibimiento fue muy tenso, aunque los soldados españoles, bueno, pues intentaron de nuevo mostrar unas propuestas de paz. Pero el rayá Suleimán, que era ese reyezuelo que mandaba en el puerto de Mainila, bueno, también estaban los comerciantes chinos y japoneses que tenían allí sus puertos comerciales. Eso era una tónica habitual en todo el sudeste asiático. No les convenció demasiado, ¿no? Esas propuestas de paz, y finalmente la chispa se prendió, ¿no? Porque Suleimán, dentro de las conversaciones que estaban llevando a cabo Goiti y Salcedo, una de las propuestas era rendir vasallaje al emperador Felipe II, cosa que ni conocía este señor, que además era musulmán, y le pedían rendir vasallaje a un rey cristiano al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, pues, le pareció una condición que no era negociable tampoco para los españoles, y días después comenzaron los combates entre nativos y las fuerzas españolas. Suleimán y los suyos lo que hicieron fue tierra quemada. Incendiaron las propias casas de Manila y pidieron protección en Tondo, que era un pueblo cercano, también una ciudad cercana. Y Goiti, bueno, pues acudió con toda la fuerza en persecución, y la batalla final se decidió en la bahía de Bankusai, en el puerto de Tondo. Los españoles de nuevo apostaron por una batalla marítima, donde siempre tenían mucha superioridad, y te cuento porque Goiti alineó las naves en filas de a dos. Formó un bloque único y fingió una situación de no escapatoria, ¿vale? Cuando las fuerzas de Manila y de Tondo se dieron cuenta de que había cierta debilidad por parte de las fuerzas españolas, pues acudieron a aquella trampa con todas sus canoas y pequeños praos, y cuando estuvieron a una distancia prudencial, pues se ordenó abrir fuego. La contienda fue una masacre para todos los nativos, que entre muertos y huidas, bueno, pues dejaron un terreno llano para la conquista definitiva de Manila el 6 de junio de 1570. Fue una conquista bastante sencilla, desigual, por los recursos militares que te he comentado, y donde no hubo ninguna opción de parlamento, porque ese conflicto religioso pues no tenía lugar, y se prolongó, de hecho, durante casi un año, con guerra de guerrillas, que poco a poco fue diezmando la resistencia india hasta acabarla al completo. En enero de 1571, cuando ya se consideró que estaba todo aquello en orden para que llegara Legazpi, pues llegó el capitán general de las Filipinas. Tenía que dotar de estructura ese nuevo puerto, que se iba a convertir realmente, no en la primera villa, porque eso es San Miguel, pero sí en la primera ciudad española en Asia. Los meses venideros, de hecho, se firmaría una pequeña paz con los nativos que habían quedado. Sí. Se dio la curiosa circunstancia que entre las peticiones que hicieron estos nativos fue mantener el nombre de Manila, fíjate. Y entonces pues se bautizó en el acta fundacional de la ciudad como la siempre leal y distinguida ciudad de España en el oriente de Manila. Así que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Lo siguiente iba a ser establecer la política comercial, que principalmente fue en contra de los chinos, que perdieron la posición hegemónica que tenían allí, recibieron una fuerte orden de pago de tributos, que no les gustó nada. Hubo revueltas que fueron rápidamente neutralizadas porque España puso una orden pequeña, militar, pero muy potente en las islas, y comenzó la misión evangelizadora, que fue todo un éxito, iniciada por agustinos y seguidas por el resto de órdenes que establecieron, bueno, pues puestos religiosos en Manila rápidamente al ver el éxito de los agustinos.
Y Legazpi, recordemos, además, capitán general de estas islas Filipinas, había conseguido trasladar la frontera del Imperio Español 14.000 kilómetros más al este, establecer una plaza comercial frente a China y conseguir el tornaviaje, que hasta en 5 ocasiones había sido pues muy poco halagüeño para los españoles, y se cumplían así las órdenes del emperador Felipe II. Se establecía un nuevo orden en Asia Oriental con el nacimiento de la que fue bautizada ya a todos los efectos como el nuevo Reino de Castilla. Javi, esta historia es apasionante. Como hemos comentado al principio, este audio pretende, pues eso, que los oyentes conozcan la importancia que tuvo Urdaneta, la importancia que tuvo Legazpi en toda esta historia, en toda esta conquista de las Filipinas. Y bueno, en el tema del tornaviaje, el galeón de Manila, y la verdad que es una pasada. O sea, que esta historia es irrepetible, ¿eh? Sí, lo tiene todo, y es un poco menos conocida, como siempre hemos dicho, de la conquista de América, ¿no? Donde, hombre, no digo que se haya contado todo, ni mucho menos, porque nos quedan muchísimas cosas que contar en la biblioteca de la historia, pero que sí que se ha explorado mucho más, ¿no? Y la presencia española en Asia fue menor, indudablemente, de menor peso, pero también tiene cierto legado, ¿no? De hecho, bueno, queda muy poco de España en Filipinas, pero quedan cosas, ¿no? Quedan vestigios, iglesias, la formación del propio centro histórico de Manila. Eso sí, el lenguaje no queda demasiado, ¿no? Apenas si podemos decir, de algunas palabras y poco más, ¿no? Tú hablabas antes del náhuatl, también de algunas palabras que queden por ahí de náhuatl, y es un poco lo que podemos destacar, ¿no? Que hay cositas, pero no se ha abandonado. Exactamente. La verdad que como digo, es una auténtica aventura. Es apasionante conocer todo esto, y gracias a esta saga de las Indias Orientales que nos has traído a la Biblioteca de la Historia, a esta sección de Pasaporte Ignotia, pues tanto los oyentes como yo hemos disfrutado de toda esta historia. Y bueno, aquí con esta conquista de las Filipinas se cierra como un ciclo en esta historia de España. Y bueno, la verdad que ha sido un auténtico placer, Javi, el tener esta historia y el poder darla a conocer a todos aquellos oyentes que no la conozcan. Nada, el placer es mío, y ya pues seguimos, ¿no? Más adelante, ya no sé si siguiendo esta saga o contando historias que sucedieron en aquella época. Más adelante, eso ya dependerá un poco del feedback que recibamos por parte de los oyentes, pero en principio se podría decir que la cerramos, pero hay muchísimos más capítulos, más episodios de España en Asia que estaríamos encantados de contar. Precisamente hace poco te hablaba contigo, ¿no? De Taiwán, ¿no? Me parece que, fíjate, va a ser más tarde, más temprano protagonista de la geopolítica mundial, si no lo ya. Sí. Pero más tarde, más temprano me parece que vamos a tener Taiwán hasta en la sopa. Y durante una época, bueno, pues esa isla de Formosa, pues tuvo también su presencia española allí, frente a las costas de China. Así que hay muchísimas historias que contar, e incluso también da para podcast, ¿no? Cómo años posteriores esta Capitanía General de las Filipinas, en ciertas misivas que además están documentadas, se planteó muy seriamente la conquista de China. Así que sí, hay muchas historias muy chulas. Sí. Pues nada, espero que les haya gustado a los oyentes. Ya digo que a mí me ha encantado. Y nada, a los oyentes que dejen sus comentarios en la zona de comentarios, que le den al me gusta y que compartan el programa con todos sus conocidos para que esta historia, esta odisea, llegue a cuantos más amigos mejor. Y nada, Javi, ha sido un placer, muchas gracias. Y nada, hasta la próxima. Un abrazo fuerte, Gerión, muchas gracias por todo. Un abrazo.
os animo a suscribiros al podcast de la Biblioteca de la Historia, a darle al me gusta si os ha gustado el programa y a que dejéis vuestros comentarios y sugerencias. Podéis compartir el programa para que tenga una mayor difusión. Si queréis acceder a más capítulos de la Biblioteca de la Historia, podéis suscribiros en las suscripciones para fans. Y con tan solo lo que cuesta un café con leche, tendréis acceso a material exclusivo y de esta manera ayudaréis a que la calidad de este podcast aumente. También podéis seguirme en las redes sociales a través de Twitter en la cuenta de la Biblioteca de la Historia y, como no, en Facebook. Gracias a todos los oyentes por escuchar el programa semana tras semana, ya sea desde España, Hispanoamérica o cualquier otro país o rincón del planeta. De verdad, muchas gracias. Hasta la semana que viene.